Canva Educación nos ofrece diferentes diseños que son específicos para el aula o para poder trabajar en línea con nuestros alumnos. ¿Por qué es interesante trabajar con Canva con los alumnos? Canva es una herramienta que nos permite introducir metodologías activas en nuestra aula, debido a que a través de diferentes plantillas nuestros alumnos pueden crear, pueden debatir, pueden favorecer competencias como el espíritu crítico y emprendedor, la competencia lingüística e incluso pueden trabajar el diálogo y la organización de tareas. Son muchas las posibilidades que nos ofrece esta herramienta, pero vamos a ver cuáles son las más concretas en el entorno educativo. Si nos vamos dentro de la pestaña de Educación, en la parte izquierda de la página, veremos cómo Canva tiene preparados para nosotros un montón de plantillas relacionadas con la educación. Pinchamos y vemos cómo están clasificadas por diferentes categorías: presentaciones educativas, vídeos educativos, infografías de educación, pósters, fichas de ejercicios, flashcards, storyboards, cómics, trabajos grupales e incluso newsletters. Son muchas las opciones. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Si clicamos en cada una de las opciones, veremos infinitas plantillas para poder empezar a editar. Pero también una manera de buscar aquellos recursos que necesitamos es a través de la lupa que tenemos en la parte superior, con algunas palabras claves que vamos a ver a continuación. Cuando realizamos búsquedas, normalmente se optimizan más si se hacen en inglés. Si ponemos Lesson Plan, el buscador de Canva nos ofrecerá diferentes plantillas para poder trabajar con fichas en línea. Tenemos infinidad de opciones y estas nos permiten que nuestros alumnos las hagan de manera individual o las hagan de manera grupal. Veamos una, por ejemplo. Los lesson plans pueden servir a nuestros alumnos para organizarse, para guiarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también para organizar el trabajo cuando están llevando a cabo una experiencia o una tarea de manera colaborativa. Si elegimos, por ejemplo, esta lesson plan, le damos a personalizar y nuestros alumnos podrán poner aquellas palabras clave para poder generar un documento que en este caso, por ejemplo, les puede ayudar a estudiar y hacer un resumen de aquella lección o de aquel tema que han dado en clase. También los lesson plan nos permiten a nosotros como docentes organizar la programación de aula y elaborar documentos para poder llevar a cabo la secuenciación de los contenidos. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando una plantilla de lesson plan y la estoy adaptando para que mis alumnos de manera colaborativa elaboren un esquema de la célula. Podrán escribir lo que han hecho en el taller científico y hacer un dibujo de la célula y sus partes, escribir aquí las funciones, los tipos de célula que podemos encontrarnos y las palabras clave que les pueden ayudar a recordar la información. Para poder agregar este diseño a nuestros alumnos y que estos puedan trabajar en línea, simplemente le tenemos que dar en la parte superior al más y escribir aquel grupo al que queremos compartir
nuestro diseño. Le daremos el permiso de ver y editar. En este caso, todos los miembros de nuestra clase tendrían acceso y podrían ver y editar. Podemos también, si es un documento solo de estudio, darles acceso de ver o simplemente de comentar. Otra manera de poder compartir este documento y que nuestros alumnos trabajen en línea sería clicando en la parte de compartir enlace y dándole a solo Marta Team puede tener acceso. En este caso solo aquellos alumnos que tengamos logueados tendrían acceso, o si queremos abrirlo a más alumnos que no tenemos dentro de nuestra clase, simplemente con darle en el botón de cualquier persona que tenga el enlace podríamos hacerlo. Y al igual que en la parte anterior, ver y editar. Copiaríamos el enlace y lo podríamos compartir. Pero, ¿y qué otros elementos son interesantes para poder trabajar en línea con nuestros alumnos? Una de las plantillas más buscadas en educación es la de Worksheets, que serían fichas. Si buscamos Worksheets, veremos cómo hay infinidad de opciones para todos los niveles y también para todos tipos de metodología. Es tal la oferta que nos brinda Canva que directamente encontramos fichas ya con una apariencia maravillosa y con las cuales simplemente debemos de cambiar algunos de los datos y ya podemos compartirlas con nuestros alumnos o incluso descargarlas. Veamos, por ejemplo, esta ficha estaría, por ejemplo, indicada para niños de educación infantil y en ella, aunque está en inglés, simplemente con cambiar el título podríamos compartirla o incluso imprimirla. Para poder compartirla, como hemos hecho con el recurso anterior, simplemente le clicaríamos al más y le daríamos acceso. Si no queremos compartir con todo el equipo, podríamos compartirlo solo con un miembro. Incluso escribirle un mensaje. O lo podríamos hacer a través de todas las clases, 4 años, 5 años, etc. Fichas de completar en inglés, pudiendo cambiar los dibujos simplemente y poner otro topic. Fichas para trabajar topics como pueden ser jobs. Fichas de comprensión lectora, en las cuales podríamos utilizar el mismo texto o podríamos utilizar la plantilla para crear nuestro propio reading. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, tenemos también actividades de grafomotricidad para los niños de infantil, actividades de creatividad, actividades para trabajar las emociones, las matemáticas, puzzles, actividades de coordinación visomanual, de arte. Simplemente tenemos que buscar. Podríamos también hacer una búsqueda y aquí nos saldrían todos los recursos en ficha que tenemos relacionados con los piratas. Simplemente tenemos que filtrar bien para poder acceder a los recursos más concretos. Veamos otro tipo de diseños adecuados para educación. Las infografías nos permiten trabajar de manera colaborativa con nuestros alumnos para que estos puedan relacionar aquella información que hemos aprendido en clase, puedan resumir el contenido y puedan organizar sus ideas y trabajar en equipo. Hay muchísimas opciones dependiendo de la materia que queramos trabajar.
Este tipo de recursos ayudan a nuestros alumnos a ser más autónomos y más independientes. Les ayudan también a repartirse los roles cuando trabajan en equipo y son una herramienta magnífica para que aprendan a estudiar de una manera visual. Simplemente elegimos la infografía o incluso dependiendo de la edad podemos darles a ellos varias opciones. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre las estaciones del año, podemos utilizar esta infografía, personalizarla y darle a nuestros alumnos la opción de que pongan aquellos contenidos que han ido aprendiendo a lo largo de toda la situación de aprendizaje que hemos llevado a cabo en el aula. Podemos compartir esta infografía para nuestros alumnos de 4 años con permiso de edición. De tal manera que a ellos les llegará. Una vez que tenemos compartido el diseño con nuestros alumnos, podemos ir viendo cómo estos van trabajando en línea, ya que al conectarse saldrá aquí el otro icono. Podemos hacer comentarios sin necesidad de tener que eliminar cosas que ellos hayan escrito a través de este bocadillo de aquí. Le damos a añadir comentario y podemos incluso nombrar algún alumno y poner se lo asignamos a nuestro alumno y le damos a comentar. Nuestro alumno podrá responder aquí y podremos hacer un seguimiento así del recurso. Las infografías también pueden ser utilizadas para trabajar la Flip Classroom. Imaginemos que vamos a trabajar diferentes animales. Le damos a infografía animales y buscamos aquellas infografías en las cuales quepa el poner todo aquello que nuestros alumnos puedan investigar acerca de los animales. Una idea sería, por ejemplo, que nuestros alumnos eligiesen una infografía, como puede ser esta, y por equipos eligiesen una mascota. Cada equipo debería de investigar sobre una mascota y contarnos sus características, poner alguna foto, qué come y cuáles son sus cuidados básicos. Trabajaríamos así la clase invertida, en la cual el alumnado primeramente investigaría sobre un tema y luego haría una puesta en común con el resto de la clase. Las posibilidades son muy amplias, simplemente hay que buscar el recurso concreto para cada situación. Veamos a continuación otro recurso interesante para trabajar con Canva Educación. En este caso nos vamos a fijar en la plantilla de newsletter, porque aunque cuando hablamos de newsletter se nos viene a la mente la idea del periódico escolar, también podemos utilizar este recurso en línea para trabajar la competencia lingüística en el aula, ya que a través de estas plantillas nuestros alumnos pueden elaborar redacciones, noticias o simplemente contar cosas con una apariencia muchísimo más atractiva. Podemos ofrecerles, por ejemplo, esta plantilla que tiene apariencia de periódico y proponer a cada uno de los grupos que investigue sobre una noticia. Les podemos dar una plantilla con una parte en común y ellos han de rellenarla.
Otra plantilla que también es interesante es la de los mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta muy interesante si estamos hablando de sintetizar elementos y sintetizar conceptos, sobre todo en algunas áreas. Canva nos ofrece muchísimas posibilidades. Podemos elegir la que más se adecua a nuestro proyecto o a nuestro topic y simplemente ofrecérsela a los alumnos con algunos términos para que completen. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos con esta. Le damos a personalizar plantilla y, por ejemplo, podríamos poner aquí los continentes. Nuestros alumnos, a partir de aquí, deberían de rellenar el resto de las nubes utilizando aquellos conocimientos que hemos ido trabajando a lo largo de toda la situación de aprendizaje. Este tipo de actividades lo podemos ofrecer de manera individual, pero también se puede hacer para trabajar en equipo, de manera que se fomente la colaboración y el aprendizaje entre iguales. Vayamos a otra plantilla interesante. En este caso, vamos a hablar de una plantilla muy creativa, los cómics. Canva tiene la opción de poder trabajar con cómics, un recurso muy motivador, muy visual y muy creativo que hará que los niños desplieguen toda su creatividad y favorezcamos competencias muy interesantes. Simplemente podemos elegir aquella plantilla que nos gusta más y podemos ofrecer una idea, una plantilla y unos personajes que, como vemos, cambiarán de expresión en función de lo que quieran ofrecer. De esta manera, si ofrecemos esta plantilla a nuestros alumnos, tanto de manera individual como colaborativa, podremos observar que con los mismos personajes en cada equipo se pueden crear cómics muy diferentes. Simplemente tendrán que copiar y pegar con el botón derecho e ir generando su propia historia. Las posibilidades son increíbles. Todo depende de nuestra imaginación. Para poder hacer un planteamiento previo, podemos utilizar también la plantilla de Storyboard, en la cual podremos escribir un boceto de aquello que queremos hacer. Son muchas también las plantillas que hay y simplemente es elegir la que se adecue más a nuestras necesidades. Aquí, por ejemplo, podríamos haber hecho un boceto de la historia de los pingüinos. Otra de las funcionalidades más interesantes de Canva son aquellos recursos que ayudan al alumno a autoevaluarse. Si ponemos en el buscador evaluación, veremos cómo son también muchas las plantillas relacionadas. En este caso, vamos a buscar la diana de evaluación, un recurso que me parece muy interesante para poder trabajar de manera cooperativa. Simplemente podemos utilizar la plantilla e ir marcando en la diana en función de nuestras necesidades. Esto también lo podemos hacer de manera colaborativa. Fichas como veo
pienso y me pregunto, que trabajan las rutinas de pensamiento, pueden ser utilizadas también de manera colaborativa o simplemente de manera individual, dándole acceso a nuestros alumnos. Los exit tickets o tickets de salida también son un recurso en línea que nos puede permitir saber de qué conocimientos previos parten nuestros alumnos y qué podemos esperar de ellos. Simplemente pasándole un exit ticket, nuestros alumnos pueden rellenar al finalizar cada clase cuál es el punto de partida donde se han quedado y si tienen alguna duda. Si hay algo que no entienden, si hay algo sobre que tienen que repasar y qué es lo que más les ha gustado. Esto también lo podemos utilizar tanto de manera online como de manera descargable y tenerlo en clase para que al término de la lección nuestros alumnos puedan rellenar. Canva Educación nos permite también elaborar rúbricas a las que podemos dar acceso a nuestros alumnos o que nos pueden servir también como elemento para poder evaluar. En el caso de niños más pequeños, cuadros de recompensas, etc. Otra de las plantillas estrella en educación es la creación de presentaciones de manera colaborativa para nuestros alumnos o pósters. Si damos a educación y nos vamos a presentaciones educativas, veremos cómo hay muchísimas opciones en las cuales nosotros podemos elaborar el contenido o podemos dar acceso a nuestros alumnos para que creen sus propias presentaciones, que pueden ser utilizadas para presentar un tema, teniendo en cuenta la metodología Flip Classroom, o simplemente para recoger el contenido aprendido. Como en el resto de los recursos, hay plantillas que están ya personalizadas con diferentes temas, como por ejemplo Japón, el cuerpo humano, normas de clase, las matemáticas, geología. Si pinchamos en una, veremos cómo podemos personalizarla desde el principio hasta el final, cambiando la letra, utilizando solo algunas de las páginas o eliminando las que no nos interesan. Esto también es un recurso muy interesante para que nuestros alumnos trabajen de manera colaborativa. Otro de los recursos que son magníficos para trabajar con nuestros alumnos son las lluvias de ideas. En las lluvias de ideas, nuestros alumnos pueden hacer un brainstorming sobre un proyecto que quieran elegir o sobre conceptos relacionados con el tema que estemos tratando de manera colaborativa y en línea. Por ejemplo, sobre qué queremos aprender y todos a la vez van escribiendo. Pueden poner animales, coches, podríamos poner una página para cada equipo. Y luego hacer una apuesta en común. Estas son algunas de las funcionalidades que nos ofrece Canva. Ya hemos visto algunas de las plantillas que Canva para Educación nos ofrecen para llevar a cabo algunas de las actividades en nuestra aula, trabajando así metodologías activas a través de situaciones de aprendizaje y tareas competenciales que hagan que nuestros alumnos colaboren de manera activa. Pero, ¿qué otras funcionalidades nos ofrece esta herramienta? Una de las funcionalidades más interesantes es que si tenemos
el plan de educación, Canva nos ofrece acceso a infinidad de ilustraciones y dibujos de manera gratuita. Si nos vamos a elementos y ponemos cualquier término que queramos buscar, veremos cómo nos hace una búsqueda general. Al pinchar sobre el dibujo, veremos que algunos de los dibujos tienen un birrete y la palabra edu. Todos estos iconos se quedan desbloqueados cuando activamos el modo educación. Son muchos los dibujos que nos ofrece la herramienta cuando utilizamos el modo educativo, y podemos filtrarlo por elementos gráficos, por fotos y por vídeos. Pero, ¿quieres saber qué otras funcionalidades nos puede ofrecer Canva? Veámoslo a continuación. Ahora vamos a hablar de la integración de algunas aplicaciones en nuestros recursos. Aplicaciones que harán que nuestras plantillas sean mucho más visuales, creativas y estén mucho más contextualizadas en las clases y en las actividades que queramos llevar a cabo. Vamos a elegir una de nuestras creaciones y vamos a jugar con ella para descubrir qué tipo de aplicaciones podemos utilizar. Si nos vamos a la parte izquierda de la pantalla, en más, veremos cómo se nos abren muchas posibilidades. Esta aplicación, Text to Imagine, es una de las aplicaciones más nuevas que ofrece Canva. Y con ella lo que podemos hacer es, si estamos creando, por ejemplo, un cómic, una historia o simplemente una imagen interactiva, para trabajar la creatividad, la competencia lingüística o cualquier otra habilidad, podemos describir una imagen que queramos ver, eso sí, debe de ser en inglés, y la herramienta nos buscará una imagen similar. Por ejemplo, un gato blanco. Y vemos cómo, de manera mágica, otra de las aplicaciones es el creador de avatares. Una aplicación que nos puede servir para trabajar, entre otras cosas, la creación de historias, de cómics, con contenidos como pueden ser emociones, sentimientos, competencia lingüística, etc. La aplicación nos da la opción de editar el pelo, el vestido, la expresión de la cara, el tono de piel, y jugar con ella, cambiar el tamaño, etc. Las posibilidades son también infinitas. Una actividad podría ser, por ejemplo, crear los avatares de los compañeros de equipo. De esta manera podrían intercambiarse las presentaciones e intentar adivinar quién es quién, favoreciendo así la creatividad, la empatía y también favoreciendo el trabajo en equipo. Pero, ¿qué más aplicaciones podemos utilizar con Canva? Otra de las aplicaciones más divertidas es la de dibujar. Actualmente también está en desarrollo, pero nos permite utilizar nuestra plantilla como un gran lienzo en el cual nuestros alumnos pueden dibujar y pueden pintar. Imaginemos que proponemos a nuestros alumnos que elaboren un cuadro de manera colaborativa. Ponemos un título, por ejemplo, Primavera de colores. Y con este título inspirador, nuestros alumnos deberán de llevar a cabo con la aplicación del dibujo un dibujo entre todos
que podría ser una aproximación a la técnica del folio giratorio, colaborando. Al final, estos cuadros pueden ser descargados e impresos para poder decorar el aula. Además de esto, otras de las funcionalidades que podemos aplicar sería, por ejemplo, el uso de Bitmoji. Si tenemos la aplicación Bitmoji, simplemente deberíamos de meter nuestros datos y conectarla a través de cualquier cuenta de Gmail. Copiaríamos el enlace del vídeo y lo pegaríamos en la aplicación de código QR. Introduciríamos la URL, generaríamos el código y directamente tendríamos ya nuestra primavera de Vivaldi dentro del código QR, siendo así una manera muy fácil de generar códigos e integrarlos. Otro de los recursos que podemos utilizar en el aula con nuestros alumnos y que nos pueden servir para trabajar la estadística o el pensamiento crítico serán las encuestas. A través de las encuestas, nuestros alumnos podrán expresar sus ideas y podrán ver cómo en tiempo real van cambiando los datos. Generamos una encuesta, ponemos los nombres de nuestros alumnos, podemos poner incluso los avatares y pueden ir cambiando las barras en función de las cifras. Por ejemplo, en Marta vamos a bajar a 0 y vemos cómo desaparece, o en el caso de ponerle 700 subiría para la lectura de libros o para la consecución de diferentes lecciones. Como hemos visto a lo largo de todo el tutorial, son muchas las plantillas que podemos adaptar para trabajar con nuestros alumnos de manera colaborativa. La herramienta Canva para Educación nos ofrece muchísimas posibilidades para llevar a cabo diferentes situaciones de aprendizaje que generen en nuestros alumnos la consecución de habilidades de cooperación, colaboración, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Estas actividades o estos recursos pueden ser llevados a cabo en línea, pero también pueden ser descargadas para utilizarse de manera manipulativa en el aula. Para terminar el tutorial, veremos cómo descargar esas actividades e imprimirlas. Simplemente nos metemos en cualquiera de los recursos y en la parte superior derecha, en compartir, le damos a descargar y podemos descargarla de diferentes maneras, como una imagen, como PDF para imprimir, por ejemplo, si estamos hablando de fichas de trabajo, o incluso como un vídeo, si estuviéramos hablando de una presentación. Además, si estamos hablando de imágenes, otra de las funcionalidades que nos ofrece Canva para Educación es la de descargar nuestras imágenes sin fondo, de tal manera que luego podamos insertarla en cualquier otro recurso sin necesidad de tener que utilizar otras aplicaciones para quitar el fondo. Y estas son algunas de las funcionalidades para trabajar Canva
con nuestros alumnos de manera colaborativa y fomentar así su proceso de aprendizaje.